¿Qué pasa, tiburones? ¿Cómo estáis? Espero que esté yendo todo genial. Nuevo vídeo en el canal. En este caso me habéis preguntado bastante por mi rutina de entrenamiento a día de hoy, ¿vale? Estamos 14, 12, 10 semanas de competir, ¿vale? En principio la rutina no va a cambiar, así que os cuento un poquito cómo lo estamos organizando, ¿vale? Si no me seguís en Instagram, seguidme, ¿vale? Importante, que ahí sí que cuelgo mucho más contenido, suelo grabar gran parte de mis entrenamientos, pero claro, en una historia de un minuto no se puede, no me puedo explayar y no os puedo decir el porqué de las cosas. Aunque también tenéis el canal privado de Instagram, que ahí sí que todos los meses pongo tanto mi rutina como mi dieta, ¿vale? Entonces, si tenéis curiosidad de qué estoy comiendo de cara a la competición, entráis en mi Instagram, ahí en el grupo, que está ahí en la biografía, ¿vale? Pulsáis Borg Family y tenéis toda la info, ¿vale? Por si os, bueno, a modo cotilla, ¿no? Si queréis saber qué estoy comiendo y la rutina, pues ahí lo tenéis. Os explico un poquito cómo estamos gestionando la rutina de entrenamiento. Lo primero de todo, días de descanso, lunes y viernes. ¿Por qué? Primera razón, normalmente el lunes el gimnasio está petado, entonces como me puedo permitir por horarios de trabajo entrenar sábado y domingo, yo lo prefiero, ¿vale? También el jueves hago la pierna, entonces descanso al día siguiente, y el domingo, que es otro entrenamiento muy demandante, que hago la espalda con el femoral y el glúteo, descanso el lunes. ¿Cómo estamos dividiendo la rutina? Pues os comento desde el principio. El lunes descansamos, el martes hacemos un entrenamiento de empuje. ¿En qué consiste ese entrenamiento? Bueno, ahora mismo estamos dando prioridad a lo que es el pectoral, pero sin olvidarnos del hombro. Entonces, estamos haciendo un volumen de 10 series efectivas de pecho, ¿vale? Martes, 10 series de pecho. ¿Cómo las dividimos? Fácil. Preses, 4 series, abducciones o aperturas, como lo queréis llamar, 6 series. ¿Qué solemos hacer? Un press plano, unas aberturas inclinadas, un press inclinado y unas aberturas planas. No tiene por qué ser exactamente así, ya os digo. Va un poco en función de la disponibilidad de las máquinas en el gimnasio y demás, pero el volumen es ese. 10 series de pecho, 4 van a ser de preses, normalmente plano e inclinado, 2 y 2, y aperturas o abducciones, 3 planas, 3 inclinadas. Perfecto. Pasamos al trabajo de hombro. En este caso hacemos un press en máquina, ¿vale? Un press militar, donde hacemos 2 series efectivas. Y luego pasamos a hacer elevaciones laterales, donde hacemos 4 series. Entonces, de momento llevamos 10 series de pecho, 6 series de hombro, 2 de press, 4 de laterales, y ese día metemos gemelo, ¿vale? El gemelo lo estoy metiendo 2 veces en semana. El martes y el sábado. ¿Cómo hago el gemelo? El gemelo lo hago en una prensa utilizando las bandas de oclusión, que esto ya os lo comentaré en otro vídeo, es algo muy interesante y de hecho llevo 2 años utilizándolo y creo que me ha ido bastante bien. De hecho, por eso lo recomiendo y lo suelo pautar, ¿vale? Son 3 series, pero esas 3 series las hago con un sistema rest and pause, que es básicamente, hago la serie al fallo, descanso 20 segundos, las que salgan, que suelen ser 4 o 5 repes, descanso 20 segundos, y las que salgan, que suelo hacer 2, 3, 4 repeticiones. De eso hago 3 series, ¿vale? También os comento, el volumen de trabajo que estoy haciendo ahora es precisamente porque estamos a X semanas de competir. Mi rutina en volumen, nunca mejor dicho, tiene más volumen de entrenamiento, ¿vale? Pasamos, en este caso, al miércoles. Grupo muscular que estamos priorizando a muerte, cadena posterior, ¿vale? Espalda y femorales. En este caso, el miércoles toca espalda. ¿Qué hacemos? 10 series. 10 series de las cuales hacemos 4 de jalones, ¿vale? O mejor dicho, más enfocadas en el dorsal. Por ejemplo, puedo hacer 2 series de pullover y 2 series de un remo para el dorsal. Y otras 6 series de remos, normalmente sobre todo centrándonos en la zona de la espalda, zona de trapecio media sobre todo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, en este caso, lo que es en mí, el dorsal sí que se me desarrolla más y la zona a atacar es la zona alta de la espalda, bueno, zona alta y media de la espalda, como se diría, pues buscando un poco más de densidad, ¿vale? Entonces centramos eso, 4 jalones y 6 series de remo. Yo personalmente prefiero hacer jalón, más que jalón remo, para no liaros, trabajar
un ejercicio de dorsal, un ejercicio de espalda alta, otro de dorsal, otro de espalda alta. Así noto que se me recupera mucho mejor y puedo rendir más en el siguiente ejercicio. Entonces hacemos 10 series. Luego pasamos al trabajo de brazo. No estoy haciendo prácticamente nada de trabajo de brazo, ¿vale? Después de muchos años, de hecho hasta 2025 siempre ha sido mi punto débil, pero bueno, después de 6 años de prepararme y tal, hasta 2025, conseguimos ponerlos al tono del resto. Incluso ahora diría que es uno de mis puntos fuertes, 7 años después, a 2026. Entonces le damos un trabajo de mantenimiento. Hago 3 series de bíceps, también con bandas de oclusión, que yo, como ya os he dicho, lo comentaré en otro vídeo, de cómo utilizarlas. Y el resto de trabajo es para el braquial, ¿vale? Para esta parte de aquí y zona de antebrazo. Entonces, 3 series de curl de bíceps, luego en máquina normalmente, y luego me voy a la polea baja y hago trabajo específico para braquial, básicamente un agarre martillo, otras 3 series, y luego hago 3 series de antebrazo, que, bueno, básicamente monto un poco el chiringuito, pongo un agarre alto, cojo 2 fat grips y trabajo específico desde ahí. Normalmente los martes y los viernes aprovecho para posar. Entonces, una vez que termino la rutina de entrenamiento, media horita de posing. Y pasamos al jueves. Jueves es el día de la muerte y de la destrucción. Toca pierna. Normalmente lo que hago es que martes y miércoles entreno solo. El miércoles suelo entrenar siempre con un compañero. En este caso, el volumen de entrenamiento del jueves es 4 series de abductor, ¿vale? Para calentar bien la pierna y bueno, aprovechamos que no es un ejercicio que me fatiga mucho, ya me voy metiendo en el entrenamiento. Esto es algo que a mí me gusta mucho porque si de primer ejercicio tienes una sentadilla o tienes una prensa, todo el tiempo que te lleva el calentar, aproximar y meterte en el entreno, si eres fuerte, tienes una hora prácticamente hasta que has hecho las efectivas. Entonces prefiero empezar con abductor, caliento 15 minutitos, hago un par de series de aproximación y en 25 minutos, desde que empiezo a calentar, ya me he hecho prácticamente todo el trabajo de abductor, habiendo calentado y demás. Después del abductor pasamos al curl femoral sentado. En mi caso siempre me gusta hacer trabajo de femoral, aunque sea un día de cuádriceps, ¿vale? Aunque sea modo de calentamiento, en este caso yo hago pierna completa, pero si puedo elegir, femoral. Y si puedo elegir entre sentado y tumbado, me quedo con el sentado. Sobre todo si tienes un compañero para poder hacer forzadas. Ya hemos hecho 4 series de abductor, 4 series de femoral sentado, 4 series de extensiones, luego meto 2 series de prensa. Antes, yo os digo, hasta hace 3 meses que tuve una compresión discal, al final pues había cierto problema nervioso, hacía 2 series de prensa y 2 series de jaca. A raíz de eso, como ya os digo, no me queda muchísimo para competir, no me la juego, me dejo de poner peso en la espalda. De hecho, la prensa la hago con un recorrido muy controlado y bueno, con bastante flexión de cadera para que no haya posibilidad de pinzamiento. Y ya os digo, hago las 4 series de extensiones y las 2 series de prensa. Y luego paso a un curl femoral tumbado, donde meto otras 4 series. Entonces llevamos 4 de abductor, 4 de femoral sentado, 4 de extensiones, 2 de prensa, 4 de femoral tumbado y luego para rematar meto 2 series de hip thrust en máquina y 2 series de sentadilla búlgara, ¿vale? Yo os digo, esta rutina es bastante larga, acabo muy frito. De hecho, normalmente, al menos a día de hoy, tengo 30 minutos de cardio 5 veces a la semana, los días de entreno, pero hablando con mi preparador quedamos en que los viernes iba a ser el día donde iba a poner el cardio del jueves, porque no hay forma de caminar después de esa rutina. Viernes, día de descanso, donde lo que hago es básicamente, ya que voy al gimnasio a hacer algunos entrenos personales, aprovecho y hago el cardio y aprovecho y hago trabajo de abdomen. El abdomen suelo hacer 8 series de trabajo efectivo, 4 de crunch abdominal de toda la vida en máquina y otras 4 de elevaciones de pierna. Pasamos al sábado, día 2 de empuje. En este caso es una rutina muy parecida, mismo volumen de entrenamiento, 10 series de pectoral, ¿vale? Donde hacemos igual
4 de preses, 6 de abducciones y 6 series de hombro, donde hacemos 2 de preses y 4 de elevaciones laterales. No hay misterio, no hay magia. Lo último que faltaría el sábado es otra vez trabajo de gemelo, que ya os digo, fuera de temporada, en el off-season, el volumen, como lo queráis llamar, sí es cierto que lo que hago es hago tanto gemelo como sóleo. Ahora voy a tiro fijo, igual que el trabajo de antebrazo, ahora solo hago, digamos, flexión de antebrazo, pero en volumen sí que algo de extensión. Pero ahora mismo al final la comida está limitada, los disparos tienen que ir a la diana y tienes la energía justa para centrarte en lo que tienes que centrar. Entonces, vamos a tiro fijo. Como os comentaba, 10 de hombro, 6 de pecho, 3 de gemelo y listos, ¿vale? Sábado completado. Pasamos al domingo. Domingos, digamos que es mi día. Digamos que es mi día porque es justo lo que más tengo que mejorar. Volvemos a hacer un volumen muy parecido. 10 series de espalda. Igual, 4 centradas en el trabajo del dorsal y 6 series centradas en el trabajo de la espalda alta, ¿vale? Volvemos a meter, en lugar de hacer bíceps, como hacíamos el miércoles, ahora viene la chicha del femoral. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el trabajo de femoral? Pues bueno, 4 series de femoral sentado, 4 series de femoral tumbado. Después de eso, hago trabajo de patada de glúteo, ¿vale? Sí, hago patada de glúteo. Y diréis, ¿qué cojones estás haciendo patada de glúteo? No, pues básicamente a raíz del problema nervioso que tuve, ya os digo, ahora me río y ya está, pero estuve muy jodido. Y ya os digo, fue en octubre, haciendo la prensa de toda la vida, con el peso de siempre, bajé 1 centímetro de más. Pues ese centímetro me pegó un pinchazo que básicamente el dolor empezó a ir a más. Bueno, ese mismo día, literal, no podía ir a mear al baño. O sea, estaba en la cama y no podía llegar al baño. Tuve que ir a urgencias, me pincharon y demás. Empezó a haber un hormigueo en la planta del pie y al final me hice resonancia y era un pinzamiento nervioso. ¿Vale? Protusiones ya tenía de antes, no llegan a ser hernias, pero sí hay protusiones. Y el problema es que estaba viendo eso, pues un pinzamiento nervioso y se me dormía el pie. Entonces, esa falta de señalización, por así decirlo, que hizo que uno de mis glúteos se empezase a atrofiar. Yo notaba como un cachete estaba, pues como siempre, duro y el otro parecía blandiblue. Que dije, ¿qué cojones es esto? Entonces, a raíz de eso, una vez que me recuperé, pasaron las semanas y tal, dije, voy a empezar a meter trabajo específico de glúteo. No solía hacer hip thrust y no solía hacer patada de glúteo, pero ahora lo estamos metiendo y bien. O sea, de hecho, no es que me haya recuperado, sino que ya estoy mejor que antes, pero de momento las pataditas se quedan. Así que, como os decía, domingo, las 10 series de espalda, las 8 series de femoral, metemos 3 series de patada de glúteo y por último, para rematar, 3 series de hiperextensiones, ¿vale? De hecho, veréis que la rutina no tiene ninguna bisagra pesada, o sea, no hay un peso muerto pesado ni nada. A raíz de lo que os comento, ese problema nervioso que ha habido ha sido como, vale, calma, no queremos sustos, tienes que poder competir. Entonces, el trabajo de lumbar que hago es muy específico en la máquina de hiperextensiones, con el recorrido controlado, para solo trabajar el lumbar. De hecho, intento que no se implique mucho el femoral ni el glúteo, o sea, hacerlo muy técnico para que el lumbar se lleve el trabajo que se tiene que llevar, pero lo justo para que no vuelva a recaer esa lesión, porque ya os digo, de hecho, cuando entro en la pierna, sí hay ciertos días que entre los jueves la pierna y el jueves por la noche, viernes por la mañana, noto cierto hormigueo en el meñique que digo, por favor que no vuelva, y de momento se mantiene bien, pero no puedo cantar victoria, así que me toca ir muy al loro. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando se acercan las competiciones? Pues la idea es ir bajando poco a poco el volumen de entrenamiento. Como yo os he comentado, martes y miércoles entreno solo, sin compañero. ¿Ahí qué hago? Hago fallos simples, o sea, voy al fallo y cuando ya no puedo más, paro. En cambio, jueves, sábado y domingo, que sí entreno con compañero, de hecho, tengo compañero de jueves, compañero de sábado y compañero de domingo a día de hoy. Y en este caso, como os comentaba, ahí sí que aplicamos forzadas, sin venirnos arriba, o sea, son
son 2 series, perdón, son 2 repeticiones forzadas que hacemos. Por ejemplo, yo hago 10 al fallo, que ya no puedo más, y me tengo dicho con el compañero, vale, 2 forzadas, 2 ligeros toques para darle un extra al músculo, pero sin venirnos a rima. ¿Por qué? Porque si coges con el compañero y te pones a hacer forzadas en todas las series y encima sin controlar las forzadas de las que entren, te acabas reventando. Entonces, eso lo puedes hacer con 20 años, cuando puedes dormir 10 horas al día y los primeros años que no tienes dolores, ¿vale? Incluso aún así muy probablemente no lo haría. Pero ahora no, ahora entramos al fallo, pido esas pequeñas forzadas, pero controlando vale, me das 2 toques, me fuerzas lo que quieras, pero 2 toques. Porque si no, ¿qué pasa? Que te calientas y una, otra, venga, otra, ya era parciales, ya era... Y no, cuando es un compañero de entreno con el que vas a entrenar de forma frecuente, eso para un vídeo queda muy chulo, pero para el entreno práctico a día de hoy no, para el día a día no. Si has visto el vídeo hasta aquí, lo primero de todo, gracias, y solo te voy a pedir 2 cositas, ¿vale? Si vas a comprar ropa, te mola la ropa de TVO o necesitas suplementación, ¿vale? Cómprala en VitalFit o en TVO con el código BORC, ¿vale? Me ayudáis muchísimo, vosotros os lleváis un descuento y joder, yo al final cumplo con los patrocinadores, entonces ganamos todos y como siempre os doy las gracias, ¿vale, chicos? Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.